Bueno, buenas noches. Seguimos con el Reglamento General de Escuela, lo que es proyecto institucional. En el Reglamento General de Escuelas lo que nos hace es decirnos qué tiene que contener como mínimo el proyecto institucional, los contenidos que tiene que tener. El proyecto institucional es para asegurar la mejor realización del acto educativo. Es decir, el acto educativo es todo momento que se está enseñando frente a alumnos en cualquier lugar de la escuela y lo importante del proyecto institucional es mejorar esa calidad educativa. Los acuerdos institucionales tienen que tener fines y objetivos y tienen que estar en el marco de las políticas educativas actuales. Y tiene que tener amplia participación de la comunidad educativa, esto ya lo habíamos visto. El proyecto institucional deberá facilitar la identificación de las problemáticas institucionales y las estrategias que se dan como respuesta a esas problemáticas que se identifican dentro de la escuela. ¿Sí? Esto también lo habíamos visto un poco. A esos fines incluirá al menos los siguientes aspectos. Acá hace una enumeración de las cosas que tiene que tener el proyecto institucional, de las cuales voy a hacer mención de algunas. Uno, las propuestas institucionales tienen que estar, o sea, cómo se contextualizan los diseños curriculares, los criterios de evaluación y el plan de continuidad pedagógica. ¿Sí? Ahora después vamos a hacer mención de qué es el plan de continuidad pedagógica, pero en el proyecto institucional tiene que estar cómo cada institución contextualiza los diseños curriculares, cómo los adapta, cómo los ordena a los contenidos para enseñarlos en esa institución particular. La evaluación diagnóstica, es decir, tener un diagnóstico de la comunidad entera y de la institución, y ese diagnóstico tiene que ser cuantitativo, es decir, en números, por ejemplo, qué cantidad de matrícula, cuántos grados, cuántas familias se representan, en qué barrios abarca, todo lo que es cuantitativo. Y cualitativo es en cuanto a la calidad de ese diagnóstico, ¿sí? Cómo es la comunidad, cómo son las características de los estudiantes, de las familias, del contexto de la escuela. Bueno, todo es evaluación diagnóstica. Eso tiene que ser hecho con un análisis y considerar las variables sociocomunitarias y las acciones programadas para poder abordar esas problemáticas sociocomunitarias que haya en ese contexto. Las variables relacionadas con la diversidad y la singularidad de los actores de la comunidad educativa, ¿sí? Orientando la inclusión y la integración de todos los actores, que todos los actores tengan, es decir, todos los profesionales que trabajan en la escuela tengan su lugar dentro de su diversidad, su singularidad, sus características, tengan el lugar para trabajar. Los objetivos institucionales que se planteen a mediado plazo y a largo plazo, ¿sí? Esto también lo habíamos visto. Los acuerdos de convivencia, que ahora vamos a ver de qué se tratan, los modos de intervención cuando no se puede cumplir el horario del turno o un menor no haya sido retirado a tiempo, cómo se hace, qué acuerdos hay cuando un alumno no es retirado de la escuela. Los acuerdos institucionales respecto a acciones que involucren al equipo institucional en el orden de la entrada y la salida. Eso también tiene que estar en el proyecto. Cómo se entra y cómo se sale de la escuela. 10. Actividades escolares que se concreten bajo la forma de experiencias directas. ¿Qué son las experiencias directas? Las salidas educativas. Acá dice campamento, pero que yo sepa no hay ninguna escuela que haga campamentos. Representación institucional, prácticas profesionalizantes, pasantías, prácticas docentes, otras actividades que se expresen en los vínculos de instituciones educativas o similares o con la comunidad, visitas al barrio, recorridos por el barrio, recorridos a negocios, visitas de personas del barrio, de la comunidad, artistas locales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con experiencias directas también va a estar dentro del proyecto institucional. 11. El abordaje y la prevención de situaciones de vulnerabilidad
en el proyecto institucional va a estar cómo vamos a actuar cuando haya algún alumno o algún niño, niña o adolescente que requiera ayuda porque estén siendo vulnerados sus derechos, sea por maltrato, por abuso, por falta de cuidado. Y ahí también hay otros agentes que pueden actuar porque siempre hay un equipo de orientación psicológica, social, que interviene en las situaciones de vulnerabilidad de derechos. En este tema, entre comillas, no, voy a resaltar en realidad, decirles que como docentes estamos obligados a denunciar o a hablar si algún alumno nos cuenta que está sufriendo algún tipo de abuso, ¿sí? Entonces, no podemos elegir no decirlo, hay que dar cuenta de eso porque somos testigos y somos responsables de lo que el alumno nos cuente. Y tenemos que informar en caso de tomar conocimiento al directivo correspondiente que nos va a orientar en cómo hacer la denuncia pertinente cuando pase algo así, ¿sí? El plan de prevención de riesgo tiene que ver con todas las situaciones de riesgo que conmueven o que conllevan la realidad de la escuela, que ahora lo vamos a ver en específico. La participación por medio de la asociación cooperadora, también eso es parte del proyecto institucional. Las muestras abiertas a la comunidad, la comunicación con la comunidad para comunicar y exponer los logros alcanzados por la institución, el mantenimiento de una comunicación permanente con la familia y los responsables de los alumnos, el trabajo en red con otras instituciones, eso también puede ser parte del proyecto institucional. La articulación horizontal y vertical, ¿qué quiere decir? Cómo articulamos con otras instituciones, relacionamos con instituciones que están a la par de la nuestra, ¿sí? Y también cómo nos relacionamos en vertical, es decir, con aquellos que nos están supervisando, inspectores, sede de inspectores, Secretaría de Asuntos Docentes, Jefatura Distrital, Consejo Escolar, son todos organismos que están supervisando nuestra tarea, sobre todo del equipo de conducción. También la registración y el archivo de la documentación en la escuela tiene que estar en el proyecto institucional, cómo se va a archivar, cómo se va a documentar, el historial de la escuela, los aspectos técnicos administrativos para planificar, ejecutar y registrar la tarea institucional y también registrar el patrimonio que tiene la escuela. Tiene que haber un plan institucional de biblioteca. En muchas escuelas hay bibliotecario y en otras no, pero si no hay bibliotecario, ese espacio se tiene que abordar por parte de los profesores. La articulación con planes y programas, proyectos provinciales y nacionales debidamente autorizados por Dirección de Cultura y Educación, es decir, Cultura y Educación hace programas, planes, proyectos de los cuales la escuela va a participar y ser parte, y eso también tiene que ir al proyecto institucional. Por ejemplo, lo que son los torneos bonaerenses, artísticos, que se hacen todos los años. La participación en esos torneos puede ser parte del proyecto institucional, o cualquier plan. Hay diferentes programas o actividades que lanzan desde la Dirección de Cultura y Educación y la escuela debe participar de esos programas o esas propuestas. Y por supuesto tiene que haber una autoevaluación institucional permanente, por lo menos una en el inicio del ciclo lectivo, una a mitad del ciclo lectivo y una al final. Todo eso tiene que ser parte, sí o sí, del proyecto institucional, más otras cuestiones que se pueden ir agregando dependiendo de cada escuela. Los aspectos técnicos pedagógicos, ¿sí?, que van a estar siendo parte de este proyecto, y vamos a especificar esto que nombraba del diseño curricular, de los contenidos, los aspectos curriculares son las particularidades y necesidades de nuestros alumnos y su contexto. ¿Cómo vamos a enseñar en ese contexto? Eso tiene que estar
pensado por la institución, cómo es la enseñanza en este contexto particular. Tiene que haber aspectos relacionados con cómo vamos a planificar en esta escuela, con qué estructura posible, con qué formato, cómo vamos a organizar el tiempo, cómo vamos a articular entre cursos, formas de comunicación, evaluación, criterios de evaluación, cómo vamos a evaluar. Todas esas cuestiones se ponen de acuerdo institucionalmente y deberán contemplar también la organización de equipos de trabajo, reuniones, formas de registro y de comunicación de lo que se produce, ¿sí? Y siempre tiene que haber una coordinación, una supervisión y evaluación de esa actividad pedagógica. La escuela se va a encargar de pasar asistencia de los estudiantes, por supuesto, evaluar y acreditar y promocionar y certificar que los alumnos hayan promocionado el grado, hayan acreditado y que hayan sido evaluados. Eso es algo que tiene que estar en el proyecto institucional y cómo se va a hacer eso. Y llegamos, voy así porque quiero hacerle como un pantallazo de todo y no quedarme tanto tiempo en todo esto, ¿sí? Plan de continuidad pedagógica, es lo que les decía la clase pasada. ¿Cómo vamos a intervenir para asegurar que los actos educativos necesarios para el proceso de aprendizaje de los alumnos se den cumplimiento efectivo en la jornada escolar? ¿Sí? Para esto dice que todo el equipo docente participa y es parte de las estrategias de intervención para dar cumplimiento de la jornada escolar y atención pedagógica de alumnos. ¿Sí? Acá lo dice. Todo el personal, todos los profesores, todos los docentes tienen que ser parte de atención de los alumnos para que ellos puedan cumplir su jornada escolar, ¿sí? Y tengan atención pedagógica. 2. El desarrollo de las distintas estrategias didácticas, modalidades de propuestas, contenidos, el tiempo, el espacio, cómo lo vamos a organizar, eso se plantea en el proyecto institucional. ¿Cómo vamos a atender a los alumnos cuando no tienen docente o cuando algún alumno no puede estar en la escuela por algún motivo, causa o razón problemática? ¿Cómo lo vamos a atender? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Sí? Otra cuestión que voy a destacar es la participación en esto de los padres, de los alumnos y los actores de la comunidad que también pueden participar en esto de la continuidad pedagógica. Por ejemplo, en este momento estamos dependiendo de la comunidad, de los padres, de las familias, para poder dar lugar a la continuidad pedagógica de los estudiantes en el contexto de la pandemia, digo. 6. La comunicación como estrategia de intervención para el logro de los objetivos. Siempre tiene que haber comunicación entre todos los docentes y con las familias para ver cómo vamos a atender a los alumnos para darle continuidad pedagógica. Y la evaluación permanente y consecuente actualización de este plan si se necesitara. Los acuerdos de convivencia. Cada institución tiene que tener una participación activa de todos los miembros de la educación, de la comunidad educativa, que entre todos se forman esos acuerdos de convivencia. Tienen que ser formados y realizados de forma democrática y que tienen que tener cumplimiento efectivo por parte de los docentes, alumnos, padres o responsables, personal directivo, personal administrativo, auxiliar, educativo, técnico, también a los demás integrantes de la comunidad educativa. Tienen que abarcar a todos. ¿Sí? Son los acuerdos de convivencia. ¿Cómo vamos a convivir dentro de la escuela? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo para respetarnos y acordar cómo convivir y respetar el derecho de todos? En condiciones adecuadas que se puedan enseñar y aprender. El cuidado integral de los sujetos, una construcción democrática y participativa tiene que ser esto, periódica actualización, revisión de estos acuerdos, intervención respecto de la obligación del cuidado y la inclusión educativa, que todos puedan estar incluidos. Esto se enmarca dentro de la protección integral de los derechos reconocidos para los niños y adolescentes y las finalidades pedagógicas de la propia institución. ¿Sí?
En sentido práctico, los acuerdos de convivencia se trabajan en el salón con los docentes. ¿Cómo vamos a convivir dentro de esta aula? ¿Cómo vamos a pedir la palabra? ¿Cómo vamos a ordenar el salón? ¿Qué vamos a tener en cuenta? ¿Qué criterios modales? ¿Cómo nos vamos a tratar entre unos y otros? Todos los acuerdos de convivencia. ¿Qué va a pasar cuando alguien no cumpla con algún acuerdo? Bueno, diferentes situaciones que se pueden ir trabajando de acuerdo a las características de cada institución. El plan de prevención de riesgo es la seguridad de la escuela, ¿sí? Y sobre todo es la cultura de la prevención, es prevenir cualquier situación de riesgo. Participación activa en esto de todos los integrantes de la comunidad, también priorizar a las personas siempre, es decir, en la seguridad, la escuela debe priorizar que las personas estén cuidadas. Tiene que haber análisis y evaluación de este plan de prevención de riesgos. Para ciertas cuestiones hay protocolos y procedimientos a seguir que tienen que ser respetados, y cada establecimiento confecciona su plan de prevención de riesgo. Y hay diferentes problemáticas que deben tener en cuenta en este proyecto. Todo esto tiene que estar dentro del proyecto institucional también. La infraestructura escolar, ¿qué riesgo hay en la infraestructura escolar, ¿sí? En el edificio? ¿Hay riesgo? ¿Hay alguna zona donde los chicos pueden correr algún accidente? ¿Sí? Alguna, no sé, un piso roto, una ventana que se sobresale. ¿Hay algún lugar donde no tengan que ir? Hacer un mapa de la escuela con los lugares de riesgo para tener en cuenta y cuidar la escuela a los estudiantes entre todos. Plan cuando hay enfermedades o accidentes en la escuela, cómo hay que accionar cuando hay un accidente. Somos responsables nosotros como docentes de atender al estudiante que tenga un accidente frente a nosotros, si es en nuestro grado, en nuestra hora de clase, nosotros tenemos que atender, llamar a la emergencia si es necesario o acudir a llevarlo por un medio propio, con un acompañante siempre, nunca solos con los niños, ¿sí? Y eso es clave, nunca solos con los niños, siempre acompañados con otros. Nunca me quedo en el salón con un niño solo, nunca tengo que siempre estar de forma pública con los estudiantes, en forma grupal, ¿sí? Y siempre con algún testigo y nunca solo, con una sola persona, con un solo niño o niña. Hay que resguardarse por cualquier situación que pueda surgir, de acusaciones falsas que puedan surgir, ¿sí? Entonces, en esto también de atender al estudiante es nuestra responsabilidad. Entonces, si un estudiante tiene un accidente y está a mi cargo, yo no me despego de esa persona hasta que sea atendido y me sancione y vaya a la clínica, al hospital, a donde me lleven y vea que lo atendieron y que está siendo atendido, ¿sí? Y me quedo ahí y me hago, y tengo que hacer un acta con todo lo que pasó. Obviamente me va a ayudar el directivo, pero es responsabilidad nuestra atender a los estudiantes que tengan un accidente en nuestra hora de clase. Los demás estudiantes se va a hacer cargo alguien de la institución, pero yo me tengo que hacer cargo del que ha sido accidentado. Si es en un recreo, pasa lo mismo. Si el accidente es en el sector que yo tenía que cuidar, entonces tengo que accionar yo y tengo que elaborar un acta de todo lo sucedido. Para esto siempre vamos a tener ayuda, no es que nos dejan solo en estas situaciones, siempre hay alguien que nos va a ayudar en la escuela, ¿sí? Manipulación y conservación de alimentos, también tiene que estar esto en el proyecto institucional. Las situaciones de vulnerabilidad de derechos, cómo vamos a atender estas situaciones, a quién vamos a dar aviso, cómo vamos a proceder. Hay un manual de procedimiento ante situaciones de vulnerabilidad de derechos, pero por supuesto es muy detallado, muy amplio, pero ustedes tienen que saber que hay un protocolo para seguir y que siempre que tengan dudas tienen que dirigirse al equipo directivo para que los asesore. Tiene que haber uso responsable de la electricidad, el agua, el gas y las nuevas tecnologías. Ese uso responsable también va a estar acentuado en el proyecto institucional.
Ruidos molestos, iluminación, ventilación, temperatura, etcétera, esas cuestiones también son consideradas de riesgo. Delitos en prejuicio de la institución o dentro de ella, o sea, robos a la escuela, la posibilidad de que entre alguien externo, cómo vamos a accionar, rutas de acceso, de escape, de circulación del personal y del alumno ante una situación de emergencia, vías de acceso al edificio, paradas de transporte público, estacionamientos, a dónde vamos a ir si tenemos que evacuar, reparaciones y obras eventuales, eso también tiene que estar constatado para que los alumnos no se acerquen y no corran riesgos si hay una obra en marcha dentro de la escuela. Actos de masiva concurrencia, cómo nos vamos a organizar cuando viene toda la comunidad y hay una gran concurrencia de gente dentro de la escuela. Degradación y contaminación ambiental, si hay alguna cuestión de eso, si hay alguna catástrofe natural, una inundación. Bueno, acá no hay tornados, terremotos, pero si hubiese también tiene que estar dentro del plan de riesgo. Incendio, manipulación, estivaje de riesgos químicos y otros siniestros, ¿sí? Tener en cuenta dónde están los matafuegos, si hay matafuegos, cómo se usan. Muchas veces hacen cursos o capacitaciones para estas situaciones. Traslado y desplazamiento de alumnos, cómo van a ser, cómo van a ser los senderos seguros para evacuar, los riesgos propios de cada comunidad educativa. Todo eso es el plan de prevención del riesgo y tiene que estar dentro del proyecto institucional y en teoría debería ser conocido por todos y que todos tengan participación dentro de esto. Por supuesto, la autoevaluación institucional tiene que estar, siempre tiene que haber mecanismos para autoevaluarse en grupalidad e individualmente, de forma cualitativa y cuantitativa, esto ya lo dije, analizar la realidad de la institución, prever estrategias y realizar como proceso esto siempre, por lo menos al inicio y al fin de cada ciclo lectivo tiene que haber una autoevaluación institucional. Bueno, esto lo voy a pasar por alto, la obligatoriedad escolar también va a ser parte del proyecto institucional, cómo va a ser las inscripciones a la escuela, la asignación de vacantes a la escuela, la matrícula de la escuela, sus efectos. Todo esto lo paso por alto porque es bien administrativo y quizás, bueno, la jornada escolar, cómo son los horarios, saber que hay escuelas que son de mañana solamente o solamente de tarde, y hay escuelas que son de mañana y tarde, hay escuelas que son de jornada extendida, es decir, que son hasta las 2 de la tarde, o hay escuelas de doble jornada que son de 8 a 4 de la tarde, donde los chicos van 8 horas a la escuela, y la jornada extendida son 6 horas, creo, si no me confundo. Después también hay escuelas que funcionan en vespertino y en nocturno, seguramente secundarios. Y bueno, tener en cuenta eso de la jornada escolar, que cada escuela tiene su horario y su responsabilidad. En cuanto a estos horarios, también está bueno decirles que si ustedes van a un acto público a tomar horas, tienen que saber que hay que respetar el horario que ustedes van a tener y que ustedes van a tener que llenar una declaración jurada con sus horarios y no se pueden superponer las horas. En primaria está la posibilidad de arreglar el horario con la institución, de poder cambiar, que es más sencillo que en secundaria, porque en secundaria cada profesor tiene su horario y es como un rompecabezas. En primaria hay un poco más de facilidades de cambiar de horario, pero siempre tengo que acordarlo previamente o saber si se podría llegar a modificar, porque si yo tomo una hora tengo que respetar ese horario y ese día en el cual lo tomé de la escuela, obviamente, no puedo ir en otro horario que no sea el que yo tomé. Bueno, entrada y salida de alumnos, eso también tiene que estar especificado bien, cómo vamos a organizarnos. Cuando hay retiro anticipado de alumnos, eso también, siempre sobre todo saber que un padre no puede entrar al salón y decir, ay, me llevo a fulanito y listo. No, viene un padre a retirar a un alumno, enseguida doy aviso a la dirección, si no hay dirección, si no está la directora, a la maestra que esté a cargo y se tiene que completar un cuaderno
donde el padre firma el motivo por el cual se está retirando con su estudiante, en qué horario, ¿sí? No es que viene el padre y se lo lleva así nomás, ¿sí? Porque si le pasa algo a ese niño, la responsabilidad es nuestra. Traslado de alumnos también. Y acá hice una salvedad en esto de las prácticas de enseñanza. Las instituciones educativas tienen que facilitar la práctica de la enseñanza de los alumnos de carreras de formación docente de grado, dictadas con arreglo a los diseños curriculares vigentes y a cuyos efectos establecerán las articulaciones interinstitucionales y pedagógico-didácticas necesarias. Es decir, nosotros como ustedes como docentes practicantes, las escuelas tienen la obligación de recibirlos y facilitarles la práctica docente. Cada institución está involucrada en la práctica de enseñanza de los estudiantes de cualquier profesorado y son responsables de recibirlos y atenderlos y darle lugar para hacer las prácticas. Queda prohibido totalmente que un alumno practicante docente se haga cargo de alumnos sin el docente a cargo, titular de la escuela, el que corresponde estar con el grado. Como practicantes no nos podemos quedar solo con alumnos porque no tenemos la responsabilidad civil para poder estar frente a alumnos. Bueno, después también tiene que estar la cuestión de la biblioteca, la vestimenta escolar. Obviamente la vestimenta escolar no puede ser un requisito que deje afuera a nadie dentro de la escuela y que tampoco, pero sí puede haber acuerdos institucionales según la realidad para poder acordar las formas de vestirse, ¿sí? Pero en general en las escuelas públicas guardapolvo y cada uno se viste como quiere, ¿no? Pero hay algunas escuelas secundarias por ahí que toman alguna modalidad de usar un tipo de chomba, algún color en particular, pero depende de la realidad educativa, ¿no? Y la realidad económica de la escuela. Bueno, voy a pasar por alto algunas cosas para que esto no se haga tan largo. Tienen que saber también que hay símbolos, actos escolares, calendario que hay que respetar, que durante las horas de clase y en los actos correspondientes a fechas prácticas permanecerá siempre la bandera nacional, el escudo provincial, la escarapela nacional siempre tiene que estar en la semana de mayo y en julio y de julio. El himno nacional siempre tiene que estar entonado en todos los actos escolares. Los actos escolares contribuyen a la construcción de la identidad nacional y latinoamericana, propiciando manifestaciones académicas y culturales con amplia participación de la comunidad. Se reconoce la objeción de conciencia frente a símbolos patrios solo como la imposibilidad para el objetor de participar activamente de su homenaje, pero se le exigirá el respeto pasivo y el decoro correlativo a este reconocimiento. Es decir, si alguien tiene una religión por el cual tiene objeción de conciencia para poder portar la bandera o cualquier otra cuestión, se respeta eso, pero tiene que permanecer en la institución, no me puedo ir porque tengo otras convicciones. Conceptos básicos de todo esto: ciclo lectivo son mientras duran las clases, el receso escolar transcurre en verano, entre el día siguiente a la finalización del ciclo lectivo y el anterior al inicio de clases, el receso de invierno, los jardines maternales, los centros educativos complementarios, los centros de educación física no tienen receso de invierno. Bueno, son el curso escolar. Se iniciará con las actividades previas a la organización del ciclo lectivo y concluirá el día anterior al comienzo del siguiente curso escolar. Son cuestiones para tener en cuenta nada más, ¿sí? Después hay clasificación de los actos escolares, hay actos que son solemnes, hay actos que son especiales, ¿sí? Por ejemplo, de inicio de ciclo lectivo o finalización, y evocativos o curriculares. Bueno, creo que hasta ahí quería contarles hoy, si no me equivoco. Sí. Bueno, proyecto institucional, ven que abarca un montón de diferentes cuestiones. Ustedes imagínense que todo esto tiene que estar por escrito, archivado y conocido por todos. Es una tarea bastante compleja.
pero sobre todo lo más importante del proyecto institucional es que caracteriza a la escuela, que la escuela tenga un porqué de su existencia, que atienda una problemática, un desafío, que tenga algo por lo cual existe y que eso le brinde estrategias para poder accionar en la realidad que tiene, ¿sí? Además de eso, que es lo principal, después viene como principal a eso ordenar los contenidos curriculares, las planificaciones, todo lo que se va a enseñar acorde a ese proyecto institucional, ¿sí? Y después, en todo ese proyecto institucional tienen que estar todas estas cosas encarpetadas, archivadas, burocráticamente, pero además de burocráticamente tienen que estar conocidas por todo el personal educativo. Y ven que muchas cosas se hacen con participación activa de todos los actores, incluyendo la comunidad y los estudiantes. Obviamente muchas veces no se hace de esta forma, pero bueno, la idea es que ustedes conozcan cómo debería ser para que puedan tener conocimiento cuando accedan a trabajar dentro de una institución, cómo debería ser la organización. Bueno, espero haber sido claro, no tan largo, no sé cuánto duró, pero son cosas que hay que saber, ¿sí? Son necesarias saberlas. Nos vemos la próxima clase, espero que estén todos bien.